Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de los avances del proyecto titulado Creencias y concepciones de los profesores de educación media sobre la mediación de los recursos pedagógicos en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Este proyecto fue aprobado en el marco de una convocatoria interna que hizo la Universidad del Valle y se encuentra en su etapa de desarrollo. En este momento vamos a hacer la presentación los coinvestigadores Ronald Andrés Grueso, Marco Emilio Correa y Adriana García, quien les habla. En la siguiente diapositiva vamos a mirar la estructura de la presentación de nuestro avance. Vamos a iniciar en la siguiente diapositiva con la contextualización y la descripción del problema. Pues bien, a las sedes donde la licenciatura en Educación Básica de la Universidad del Valle y la licenciatura en matemáticas tiene incidencia en las cuatro sedes, nos hemos reunido varios maestros y hemos discutido alrededor de una problemática que es de interés común. Tiene que ver con la transición de la educación media a la educación superior y esa ruptura que hay, esa gran brecha que tal como lo afirma Jiménez, para muchos estudiantes de la educación superior esto se ha convertido en un privilegio, dado que en los primeros semestres vemos que hay unas tasas de deserción que son bastante preocupantes. Jiménez, por ejemplo, menciona que la posibilidad de adaptación de un estudiante se ve muy limitada porque no llega con las competencias y los conocimientos básicos necesarios, pero que además tiene que enfrentarse a otras formas de evaluar, a otras formas de enseñar, tiene que ser una persona un poco más autónoma. Y todo esto y el cambio abrupto pues genera en muchos estudiantes la deserción. García, por su parte, y lo que hemos rastreado en las condiciones institucionales de cada sede es que una de las dificultades más notables para que los estudiantes deserten tiene que ver con las dificultades en matemáticas. Carrillo, por su parte, nos dice que una de las competencias que más se les dificulta en matemáticas es la resolución de problemas. Por otro lado, vemos que en los índices de diserción reportadas en el SPA 10 por parte del Ministerio de Educación Nacional de nuestras sedes, este se ha ido incrementando y sobre todo en la época de pandemia. Ahí tenemos una particularidad y es que en la época de pandemia fue necesario, o sea, ya no fue una opción, la integración de recursos digitales y también, por supuesto, algunos recursos como el diseño de guías en las zonas rurales donde no se tenía el acceso, digamos, al Internet. Entonces ya se genera, digamos, además de que un incremento de esas dificultades que ya estamos reportando, en la posibilidad de la integración de estos recursos y el éxito o no, digamos, de la integración de estos recursos y que se logre un aprendizaje y la superación de algunas dificultades tiene que ver, por supuesto, con las creencias y las concepciones que tienen esos docentes acerca de las mediaciones de esos recursos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y es ahí donde nuestro proyecto dice, bueno, de alguna manera, para hacer una incidencia desde la educación superior a la educación media sería a partir de la formación de los maestros y en particular a la reflexión de esas creencias y de esas concepciones de la integración de los recursos pedagógicos que también inclusive la sola noción y entender qué es un recurso pedagógico, pues también es una problemática. Entonces, bueno, damos paso a la reflexión de algunos avances que hemos hecho en los referentes conceptuales, no sin antes mencionarles, por supuesto, los objetivos. Nuestro objetivo principal es caracterizar las creencias y concepciones que tienen los profesores de educación media sobre la mediación de recursos pedagógicos para la enseñanza de las matemáticas. Para alcanzar este objetivo nos hemos propuesto documentar una visión sobre la mediación de recursos pedagógicos, articular algunos elementos de los referentes conceptuales para el diseño e implementación de instrumentos que permitan la recolección de datos pertinentes para el análisis y finalmente identificar esas creencias y esas concepciones que tienen esos profesores de matemáticas sobre la mediación de los recursos pedagógicos en la enseñanza de las matemáticas a partir del análisis de esos resultados. Damos paso a las reflexiones conceptuales. Listo. En cuanto a los referentes conceptuales, vamos a centrar la atención en la mediación, los recursos y propiamente las creencias y concepciones.
En cuanto a la mediación, se pueden distinguir tres tipos de mediación. La mediación semiótica, que puede considerarse como un enfoque que permite entender ciertos fenómenos asociados a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La mediación semiótica también puede entenderse como un proceso inherente a las facultades intelectuales del ser humano. Esta mediación está directamente relacionada con los sistemas de signos lingüísticos y sociales, cuyos significados debidamente articulados determinan el control de nuestra acción con relación al otro. Desde la perspectiva de la mediación semiótica, así como se considera clave la categoría de los signos, también es importante estudiar el potencial semiótico del artefacto. Por ejemplo, en el contexto escolar hay acciones intencionadas por parte del profesor para guiar el proceso en el paso de los significados personales a los matemáticos. En la mediación instrumental, Rabardel, por ejemplo, hace referencia a la actividad mediada, como aquella construcción de conocimientos por parte de sujetos, en la que la integración de los instrumentos sugiere analizar la naturaleza y la génesis del instrumento en el sujeto, en especial el papel de estos en la actividad humana. Es así como, bajo una aproximación instrumental, se reconoce que todo aprendizaje de una noción matemática está mediada por instrumentos y que esta mediación influye en la transposición del saber matemático. En la mediación computacional consideramos un nuevo escenario en el que la tecnología y las herramientas informáticas, a través de la visualización, determinan una existencia casi material de los objetos matemáticos, en los que con ayuda de la tecnología se puede manipular, explorar, visualizar, es decir, son modelos manipulables de objetos matemáticos. Es así como la actividad matemática ha sido afectada y transformada por la naturaleza de las exploraciones y la realización de estas con la sistematicidad del pensamiento matemático. En relación con esta mediación, también aparece un aspecto clave que son los recursos pedagógicos. Entenderemos en esta investigación los recursos pedagógicos en su forma más amplia y general, como lo conciben Vega y Garzón, citando a Truss también. Entender el recurso pedagógico o entender como un recurso pedagógico a lo que congrega una sola unidad de análisis, el uso de materiales, artefactos educativos, documentos que los profesores llevan a las clases y los actos discursivos en los cuales toman un sentido, un significados particulares en su intención de enseñanza. Cuando hablamos de la mediación y los recursos, estamos hablando propiamente de la gestión del profesor. Cuando hablamos de la gestión del profesor, está directamente relacionado con el conocimiento profesional del profesor de matemática. Aquí vemos ejemplos de algunos modelos que le han seguido a Schulman. Por ejemplo, Schulman, el modelo MKT de Deborah Boll, MTSK de Carrillo. En todos estos modelos como tal, se asume que el conocimiento profesional del profesor obedece a su formación inicial, su formación continua y su experiencia. En ese sentido, las creencias y las concepciones resultan teniendo una naturaleza cognitiva, es decir, derivada de su conocimiento profesional. Son filtros que se hacen para estructurar el sentido que se le da a las cosas y a su vez actúan como bloqueador a posibles nuevas realidades o posibilidades de actuación y comprensión, como menciona Ponte. En esa misma dirección, Borges sitúa las creencias como un subconjunto de las concepciones. Entre tanto, y citando a Thompson, se dice que tanto las concepciones como las creencias tienen un componente cognitivo. La diferencia entre ambas es que las concepciones son mantenidas con plena convicción, son consensuadas y tienen procedimientos para valorar su validez, mientras que las creencias no. Frente a los aspectos metodológicos que han direccionado el proyecto, se inscribe en un enfoque cualitativo, porque buscamos recolectar información que permita explorar, describir, interpretar y comprender las experiencias de los profesores que viven a diario en el aula de clases, a través de un ambiente naturalista, como es el estudio de casos que define Robert Stein, donde el aula de clases es un contexto particular para cada sujeto. En este caso, contamos con unas instituciones educativas que se han abierto a la posibilidad de que los estudiantes realicen sus prácticas y asimismo hay 8 docentes que son partícipes de cada sede regional que se vieron interesados en ser parte de este proyecto.
y ser objeto de estudio. En este caso, caracterizar las creencias y concepciones que tienen estos profesores frente a la incidencia de los recursos pedagógicos y su mediación para alcanzar el aprendizaje de las matemáticas. Pero para poder, en este caso, unificar los conceptos que fundamentan este proyecto y teorizar a través de la exploración empírica, es decir, hacemos visitas a las instituciones para hacer protocolos de observación, necesitamos generar unas hipótesis. Entonces nos valemos de la teoría fundamental de Strauss y Corbin para analizar esos datos y arrojar una serie de categorías de análisis que nos permitirán alcanzar cada uno de los objetivos. En ese orden de ideas podemos decir que nuestro proyecto consta de 3 fases. La primera fase con la que iniciamos fue el de rastreo bibliográfico, a través de bases de datos que son indexadas por la Universidad del Valle, revistas, handbooks de los últimos 5 a 10 años. También establecimos los criterios por los cuales íbamos a conformar los protocolos de observación. Son 5 protocolos por cada docente, y en cada una de las sesiones se hacía unas notas de campo, a priori y a posteriori, con el fin de verificar si efectivamente se lograba, dentro de las acciones y toma de decisiones que tienen los profesores a diario, cumplir con los objetivos de su planeación. La segunda fase, que es en la cual se encuentra nuestro proyecto, está en el procesamiento de la información y el filtro de la misma, donde estamos buscando codificar la información, organizar respaldos, evidencias fotográficas, fílmicas, elaborar también tablas y matrices de referencia para categorizar esa información que son sometidas a discusiones grupales por cada uno de los miembros del proyecto. Algunas preguntas orientadoras que son validadas pasan a la fase número 3, que es el procesamiento y análisis de la información. Allí los archivos que son codificados, se toman extractos de los protocolos de observación que son de interés para la pregunta y los objetivos que se trazan en el proyecto, y plantear después una entrevista semiestructural, la cual se encargará de verificar si los objetivos que se tracen en nuestro proyecto se lograron alcanzar. Encontramos entonces unos hallazgos preliminares. Bueno, en cuanto frente a los hallazgos, en correspondencia con lo que ya se ha mencionado en la metodología, hay unas observaciones que han sido transcriptas, es decir, hay unos protocolos de observación, y en esos protocolos se han utilizado unos códigos, y esos códigos para identificar algunos enunciados, algunos episodios, y asimismo para identificar cómo algunos episodios están relacionados con la mediación y con los recursos propiamente. Algunos de estos hallazgos muestran aspectos asociados al uso de módulos, libros de texto, uso de material concreto e implementación del juego. Por lo tanto, hay algunos indicios que llevan a indagar más sobre el tiempo como recurso, los criterios para la escogencia y el uso de libros de textos determinados, hasta qué punto el uso de material concreto y el juego como tal obedece a situaciones institucionales impuestas o de qué manera se relaciona con creencias y concepciones que pueden tener los profesores en relación con su conocimiento profesional. Estos hallazgos son insumos clave para la consolidación de la entrevista semiestructurada, así como también para cuestionamientos que son discutidos por el grupo de investigación en procura de determinar categorías que se puedan analizar en relación con los referentes conceptuales que ya fueron presentados. De entre las experiencias que se han desarrollado en el proyecto, encontramos que conformar un grupo de investigación no ha sido fácil, pero es una experiencia gratificante debido a que la retroalimentación de los diferentes profesionales que formamos el equipo de trabajo en los diferentes niveles de formación han promovido discusiones teóricas y metodológicas muy enriquecedoras. También tenemos la proyección de estos hallazgos. Una de ellas precisamente es que los profesores quienes han sido observados puedan o tengan la posibilidad de reflexionar sobre sus creencias, sus concepciones en el marco de lo que sucede pues en su práctica pedagógica, promover y fortalecer las prácticas que estimulen la diversificación de recursos digitales, tangibles, simbólicos, en los procesos de formación y también en los procesos donde los docentes están en su ejercicio profesional. Al mismo tiempo, una vez terminado el proyecto, se proyecta generar un seminario de investigación intercede, el cual promueva el desarrollo de laboratorios de matemática para esa matemática experimental, sea también objeto de estudio para los estudiantes en formación de la licenciatura, y abrir también un espacio teórico para el desarrollo de proyectos y trabajos de grado conclusiones sobre estas temáticas.
Estas son algunas referencias bibliográficas que hacen parte de la configuración del proyecto. Muchas gracias.